¿no? A partir del día de hoy vamos a empezar con lo que es el avance de la materia, pero con un área que no está dentro de lo que es el PGC. En sí, el PGC ya lo habríamos concluido. Ahora lo que vamos a hacer es iniciar lo que es la valoración neuropediátrica, que es un plus, ¿no? Y el hecho de que sea un plus, como les dije o les digo, no quiere decir que no ingrese esto al examen, ¿no? Va a ingresar al examen todo lo que avancemos hasta el próximo jueves, que es nuestra última clase. Así es que todo esto ingresa al examen también, ¿no? Y como ya les mandé las indicaciones y demás, nuestro examen final es presencial, ¿no? Ya les he mandado la fotito de dónde a dónde tienen que venir a las 2 de la tarde y de dónde a dónde tienen que estar a las 2 de la tarde y media. Creo que en eso está todo claro. El tema del video de valoración de un paciente está regaladísimo, ¿no? Regaladísimo porque solamente es hacer el video y si lo haces bien, valoras bien a tu paciente, ¿no? En este caso ya será tu mamá, tu papá, tu hermano, alguien en casa, ¿no? Si haces bien tu valoración, si tu video está bien editado, bien trabajado, tendrás tus 10 puntos. Pero si lo haces a la quete, día antes o el mismo día antes de subirlo al YouTube, entonces ya no es responsabilidad mía, ¿no? La nota va a ser de acuerdo a la calidad de presentación de tu video también, ¿no? Con esas aclaraciones, si no hay preguntas a los que están ahora en línea, por favor, si hay preguntas en este caso, por favor díganme porque ya vamos a empezar solo a avanzar, avanzar hasta el siguiente jueves y el día martes de la siguiente semana, no, es también jueves, el 2 de diciembre, jueves, damos nuestro examen final y yo lo único que voy a estar esperando son sus notas del examen final para ir calificando sus exámenes, paso notas y probablemente ese mismo día están las notas en el sistema. Así es que si no hay preguntas, voy a empezar la materia. Ojo, he tenido muchas repercusiones del examen, no, no muchas, ¿no? Una duda con una pregunta había, ¿no? Creo que les he explicado el tema de la pregunta, pero queridos chicos, algo que no me gusta y probablemente no lo he hablado con ustedes es que eh, hay muchas notas altas, ¿no? En los exámenes. Muchos han salvado con sus exámenes el parcial, ¿no? De algunos se nota que han estudiado, de algunos se nota que realmente le echan ganas conscientemente. Y de otros, queridos chicos, lamentablemente le echan ganas el día del examen porque están con las diapositivas y están dando el examen, ¿no? Entonces, queridos chicos, he tenido reclamos de algunos con una pregunta donde se están asemejando a todo lo que es la diapositiva. Precisamente la pregunta que muchos me decían, pero es la marcha, que era pregunta de la evaluación de la marcha, ¿no? Donde la respuesta era Tinetti, ¿no? O también había otra respuesta que era el 7 minute, ¿verdad? Entonces, era una pregunta para pescarles, ¿no? Para ver si analizaban y para ver si realmente son conscientes al momento de dar el examen. Pero así también he notado que muchos realizan los exámenes con las diapositivas. Entonces, quería aclararles esto, ¿no? Yo, si sé que lo he hecho conscientemente, genial, ¿no? Pero si sé que lo he hecho con las diapositivas y a la par, ¿no? Porque tengo hartos que tienen 19, su nota, ¿no? Y es clarito cuando hacen con las diapositivas. Entonces, queridos chicos, ¿a dónde va mi reflexión? A que para el examen final, así como tengo gente que tiene nota solo de su examen parcial y se hayan ayudado o no se hayan ayudado con las diapositivas y demás, me voy a que en el examen final
acá no van a tener ayuda de nada, ¿no? Tienen que dar y tienen que mostrar su rendimiento en una hoja de papel, ¿no? Por favor, estudien, porque eso que están estudiando es para ustedes, no es para mí. A futuro van a usarlo con sus pacientes. Tampoco la materia se las ha hecho difícil. No he sido nada exigente con ustedes, ni con los que han pasado todo este tiempo conmigo en el tema de todo lo virtual por la pandemia. No he sido exigente, pero eso no quiere decir de que el hecho de que no les exija o no sea tal vez tan más estricta como lo era antes, no quiere decir que también no vamos a poner de nosotros. Van a trabajar, repito, van a trabajar con gente, ¿no? Y no van a trabajar con mesas, sillas, no van a trabajar así. Entonces, estudien a conciencia y espero que para su examen final, a pesar de que no les falte nota, de que hayan aprobado, pues me muestren los 20 que sacan en los exámenes virtuales, ¿no? Eh, esa pequeña recomendación, queridos amigos. El 2 de diciembre vamos a estar dando nuestro examen final. Hubiese querido hacerlo práctico, pero por el tema de distanciamiento, el tiempo que tenemos en las aulas, no podemos dar práctico. Es por eso la grabación del video. Con eso, ahora sí, con esa pequeña recomendación, iniciamos la clase, ¿ya? Los trastornos neuromotores en la infancia. Primero que nada, ahora sí vamos a apartar todo lo que nosotros sabemos del adulto, ¿no? Cuando hablamos del paciente adulto, vamos a decir que el paciente adulto va a venir con cierto tipo de molestias, con cierto tipo de interrogantes de su patología y lo que le está ocurriendo ahora, ¿no? Es decir, que en el paciente adulto, si bien estaba caminando, si bien el paciente tenía una buena coordinación, un buen equilibrio, acude a nuestro centro, a nuestro gabinete. ¿Por qué? Porque ya no puede realizarlo debido a su patología, ¿no? Pero el paciente lo ha hecho, ¿no? En su momento lo ha hecho, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha ido desarrollando de forma normal, ¿no? Dentro, entre comillas, dentro lo normal, podríamos decirlo, ¿no? Ese paciente que probablemente hoy en día tiene una lesión medular alta, antes de la lesión medular, caminaba, corría, jugaba fútbol, etcétera, ¿no? Realizaba todas las actividades de la vida diaria propias de él. Una vez que ocurre el accidente, el paciente acude al centro, acude a tu gabinete para que tú ayudes a restablecer estas funciones. Eso hacemos en el paciente adulto. Restablecemos, reeducamos, ¿verdad? Eso en el paciente adulto. Ya cuando hablamos de un niño, ¿no? No es lo mismo. ¿Por qué? Porque cuando trabajamos con niños, estos niños no tienen ese antecedente de que caminaba, no tienen ese antecedente de que ya corría, de que tenía una buena coordinación o un buen equilibrio. En los niños debemos usar el término estimular, ¿verdad? Y para nosotros trabajar a los niños, para nosotros empezar a estimular a nuestros niños, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que realizar? Primero tenemos que conocer el buen funcionamiento del sistema nervioso central. Para esto también tenemos que conocer las etapas del desarrollo de nuestro niño. Debemos conocer los reflejos como tal. También tenemos que conocer cómo valorar la maduración del sistema nervioso central de nuestro niño, ¿no? A diferencia del adulto, que nosotros lo que valoramos es en qué etapa es que se ha quedado o qué se ha abolido en ese paciente para restablecer y reeducar. En el niño es distinto. En el niño es como si tuviésemos que, es como si tuviésemos que iniciar de cero, desde lo que es la maduración del sistema nervioso central y vamos a ir etapa por etapa, ¿ya? Es por eso que nosotros en evaluación neurológica
tenemos que conocer cómo valorar al niño. Y en el niño no vamos a valorar como lo hacemos en el adulto. En el niño vamos a empezar una valoración desde lo que es la etapa del preparto. Ya vamos a hablar del preparto, el parto y el posparto, ¿no? Es decir, que vamos a hablar una etapa que se da dentro de lo que es desde la concepción, la etapa de la gestación, al momento en que nace, después de que nace, ¿no? Entonces, si queremos hablar ya de una historia neuroquinésica infantil, entonces hablaremos desde la historia prenatal. En este caso, el prenatal va a iniciar con la madre, ¿no? Y ya para nosotros, en el niño, sí, el área neuropediátrica va a ser muy importante, ¿no? Si yo quiero valorar a un niño, entre comillas, normal, debo conocer el desarrollo del mismo. Y en este caso, el desarrollo del mismo tendrá que ver con los reflejos y los hitos del desarrollo, ¿verdad? Eso es lo normal, lo que ustedes han conocido en el área de desarrollo psicomotor o de psicomotricidad. Todo va a ser por edades, ¿verdad? En el área neurológica vamos a adentrar a lo específico, ¿ya? Y es por eso que para ingresar a esta área que es más específica, vamos a conocer los trastornos neuromotores, que de esta forma vamos a poder valorarlos, ¿ya? Primero, ¿qué tengo que saber? ¿Qué es un trastorno? Vamos a decir que un trastorno es una condición anormal que afecta al cuerpo de un organismo, ¿no? En las esferas de su desarrollo, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos a un niño con alguna patología neurológica, ¿qué es lo que pasa? ¿No? Que su organismo, su cuerpo, ¿no? Se va a ver afectado, ¿no? Se va a ver afectado ¿en qué aspecto? En el aspecto del desarrollo normal de ese niño, ¿no? Cuando hablamos de lo que es neuromotor, vamos a decir que aquello o lo neuromotor va a tener que ver con la relación de los músculos y los nervios a través de mecanismos neuromusculares, donde se espera el aumento de la respuesta, ¿no? Una vez que los estímulos han facilitado la vía aferente, promoviendo una respuesta motora efectiva, ¿no? Es decir, que lo neuromotor va a tener que ver con lo que es el sistema nervioso y el sistema músculo-esquelético, ¿no? Y que nosotros vamos a denominar como todo aquello neuromuscular, ¿no? Donde vamos a trabajar o este sistema neuromotor o este complejo neuromotor va a trabajar a través de envío de estímulos para generar respuestas. Los estímulos tienen que ser los adecuados para tener respuestas específicas, ¿no? Y es así que vamos a decir que un trastorno neuromotor es un trastorno no progresivo, donde puede existir una lesión o disfunción del sistema nervioso central, ¿no? Que va a alterar la integridad estructural y funcional de la postura y el movimiento. Es decir, que cuando nosotros tenemos niños con patología neurológica, pues tendremos lesiones, ¿no? A nivel de lo que es el sistema nervioso central. Estas lesiones o estas disfunciones, estos déficits, ¿qué van a hacer? Van a afectar la integridad tanto de la estructura y la función, ¿no? A nivel del sistema nervioso central, lo cual va a repercutir en lo que es la postura y el movimiento. Trastorno neuromotor es una denominación global que va a reunir trastornos muy diversos, ¿no?
entre los que se van a encontrar aquellos relacionados con alguna alteración motriz debida a un mal funcionamiento del sistema óseo articular, ¿no? El muscular o nervioso. En un grado variable va a suponer limitaciones a la hora de enfrentar ciertas actividades de la vida cotidiana, ¿no? Que se van a ver implicadas con el movimiento, incluyendo deficiencias causadas por una anomalía congénita, enfermedad u otras causas, ¿no? Entonces, un trastorno neuromotor es una denominación que va a englobar a varios trastornos, ¿no? Varios trastornos que van a generar determinada alteración, ¿no? En este caso, la alteración es motriz. La alteración que se va a dar, ¿no? En lo que es ya sea el sistema músculo-esquelético, el sistema articular, el muscular, ya hemos mencionado, y el nervioso, ¿no? Y esto va a afectar las actividades o la realización de actividades de la vida diaria en ese niño, ¿no? Pero ¿por qué va a ser esto, no? ¿Por qué? Porque se va a tener o vamos a tener un sistema nervioso central en nuestros niños que que no se ha desarrollado de la forma adecuada, ¿no? Cuando hablamos de trastornos neuromotores, vamos a hablar también de aquellas deficiencias que se van a causar por algún tipo de anomalía congénita, ¿no? O enfermedad congénita también, ¿no? O alguna otra causa, ¿no? Entonces, un trastorno neuromotor también va a depender, ¿no? Es decir, que vamos a tener otras variables o otras causantes para que se dé un trastorno neuromotor, ¿no? Según Sweeney y Swanson, para que tengamos un niño que esté en riesgo o para que tengamos un trastorno neuromotor, vamos a tener ciertos factores de riesgo y es acá donde nosotros tenemos que ir poniéndole mayor conocimiento ya de todas las materias que hemos ido viendo en nuestra carrera que han tenido que ver con el área pediátrica. ¿Por qué? Porque estos factores de riesgo, más todo lo normal que hemos ido aprendiendo en nuestra carrera, nos van a ayudar a determinar los trastornos neuromotores que puedan aquejar a nuestros niños, ¿ya? Estos dos autores, ¿qué demuestran? ¿No? Demuestran que existe una relación entre factores de riesgo y trastornos de desarrollo neurológico, ¿no? Y se van a clasificar de esta manera. Vamos a tener un riesgo biológico, ¿no? Es decir, que para que se dé una enfermedad neurológica o para que pueda presentarse un factor de riesgo que nos llame la atención para decir, este niño probablemente va a tener algún tipo de retraso psicomotor o probablemente su sistema nervioso central no está desarrollando bien o no está madurando al tiempo adecuado. Entonces vamos a tener un riesgo biológico, ¿no? Es algo que nosotros debemos conocer y al momento de realizar el llenado de lo que es la historia neuroquinésica pediátrica, vamos a ir determinando este tipo de riesgo. Riesgo biológico, vamos a determinar que nuestro niño está con un riesgo biológico cuando su peso al momento del nacimiento es de 1500 gramos o menos, ¿no? Si nosotros hacemos un retroceso a la materia de desarrollo psicomotor, vamos a recordar que el peso normal de nuestros niños va a ser entre 2.500 a 3.500. Y cuando nosotros en nuestro historial, en la historia neuroquinésica, nuestro niño va a tener antecedentes de que nació con un peso de 1.500 o menos, ahí ya está presentando un
factor de riesgo biológico, ¿no? Algo pasó durante el embarazo, ¿para qué? Para que este niño tenga que tener ese peso bajo, lo cual implica que este pequeño puede estar presentando algún hipotono, algún otro déficit, puede estar presentando mala nutrición, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante que nuestro niño pueda tener el peso adecuado, que esté entre los 2.500 y los 3.500, ¿no? Entonces, cuando el peso es muy bajo, algo está pasando. Es ya una alerta, una bandera roja, como alguien lo diría, ¿no? La edad gestacional, ahí es edad gestacional, no estacional, es edad gestacional, ¿no? De 32 semanas de gestación o menos, ¿no? Es decir, cuando nosotros conocemos a estos niños como es 7 mesino, es 8 mesino, ¿no? O sea, adelantado, nació antes de tiempo, dicen, ¿no? Las mamás. O cuando ella te cuente y estés llenando la historia neuroquinésica, te dirá, es que es 7 mesino, ha nacido antes, ¿no? Por eso debe estar atrasado en estas cosas. Es lo que la mamá te va a decir. Para nosotros es importante la edad gestacional. Al, a las cuántas semanas es que nació ese pequeño y cuál ha sido la causa para que el parto o se adelante o se retrase, ¿no? Entonces, sabemos que una bandera roja es que nuestro niño nazca o haya nacido a las 32 semanas o menos, ¿no? 32 semanas es de 7 meses, menos de 7 meses todavía, ¿ya? La asfixia con un Apgar menos de 3 a los 5 minutos, ¿no? Cuando nosotros hablamos de la valoración del niño, vamos a decir que tenemos una escala que vamos a valorarla al momento del nacimiento, ¿no? Y esta escala va a ser la famosa escala la escala de Apgar, ¿no? Esta escala nos va a ayudar a medir lo que es la apariencia, el pulso, los gestos, ¿no? El color de nuestro niño, los reflejos, ¿no? Y va a tener una puntuación del 1 al 10, ¿no? Donde 10 es la máxima puntuación y el niño hace todo lo que le hemos pedido realizar, ¿no? No le hemos pedido o hemos evaluado nosotros en este caso, ¿no? Esta escala de Apgar la vamos a valorar al minuto, es decir, al momento de nacimiento y a los 5 minutos, ¿no? Generalmente nosotros lo hacemos al minuto, a los 5 y a los 10 minutos, ¿ya? Entonces, el Apgar lo vamos a valorar al minuto, a los 5 y a los 10 minutos para corroborar la puntuación, ¿no? Muchas veces nuestro pequeño al momento de nacer de pronto puede obtener una calificación de 7, que está acorde, ¿no? Para lo que le estamos requiriendo, ¿no? Pero a los 5 minutos su puntuación puede subir, ¿no? Puede llegar a un 9, como también puede disminuir, ¿no? Entonces, por eso se toma 3 veces el Apgar, ¿ya? El bajo peso para la edad gestacional, que lo habíamos mencionado arriba, ¿no? Que el peso ideal o el peso con el que tiene que nacer y es el normal es entre 2.500 a 3.500, ¿no? Si nace con un peso menor a lo que es los 2 kilos o los 1.500 gramos, ya nos tiene que llamar la atención, ¿no? Que haya recibido asistencia ventilatoria por 36 horas o más. Esto es importante, ¿no? Es decir, que si al momento del nacimiento nuestro pequeño no ha sido capaz de respirar por sí solo o ha necesitado asistencia ventilatoria como es el oxígeno, entonces ya es algo que nos tiene que llamar la atención. Y más porque probablemente necesite de ventilación
por más de lo que son las 24 horas. En este caso, la literatura nos dice 36 horas, ¿no? Algo está pasando o algo ha pasado, algo que ha tenido que influir en el crecimiento y en el desarrollo de nuestro niño, ¿no? Hemorragia intraventricular en un grado 3 o en un grado 4, ¿no? Eh, es también importante que nuestro pequeño probablemente haya sufrido de algún tipo de hemorragia, ¿no? Dentro de lo que es el, el factor perinatal, ¿no? Si hablamos de riesgo biológico, vamos a decir que también vamos a tener anormalidades en lo que es el tono muscular. Esto también ya es muy importante para nosotros, ¿no? Es decir, que si nuestro pequeño, una vez que ya eh, nació, una vez que ya está en los brazos de la mamá, si está presentando alguna anomalía del tono muscular, probablemente alguna hipotonía o una hipertonía, ¿no? La hipotonía, probablemente nosotros vamos a decir, pero ¿cómo la vamos a valorar? Tenemos pruebas para valorar la hipotonía en nuestros niños, ¿no? Además que en el niño es más facilito valorar la hipotonía. Vas a ponerlo en determinada posición y no va a soportar esa posición. Va a ser un pequeño probablemente demasiado flexible, ¿no? Se muestran así cuando son hipotónicos. Y cuando son hipertónicos tienen determinada postura, ¿no? Una postura que los va a llevar a una flexión constante, ¿no? Si presenta crisis convulsivas, también tiene que llamarnos la atención. Si presenta alguna disfunción para la alimentación, es decir, que si no puede alimentarse, no puede lactar, para nosotros es también importante el conocer si pudo o no pudo lactar al momento del nacimiento, ¿no? Esto es algo que tú vas a trabajar bastante, ¿no? Bastante, porque apenas nacen los niñitos y generalmente en los hospitales, ¿qué es lo que se hace, no? Trabaje el reflejo de succión, porque no sujeta bien lo que es el seno de la madre, ¿no? Entonces, también esto nos tiene que llamar la atención, ¿no? ¿Para qué? Para que nosotros podamos hacer la determinada terapia o también esto nos ayuda a conocer cómo está nuestro niño, ¿no? Cómo está, si está sufriendo algún retraso o qué es lo que está pasando para que no pueda alimentarse, ¿no? Alguna infección congénita adquirida, ¿no? En este caso, es fácil que la madre pueda transmitirle alguna infección en el momento del parto a su pequeño por el tema del cordón umbilical, ¿no? Porque ellos comparten todo, ¿no? Nutrientes, aporte sanguíneo, etcétera, etcétera. Tanto la madre con el niño van a compartir todo esto, ¿no? Una meningoencefalitis es un factor de riesgo también. ¿Por qué? Porque es una infección que puede darse en nuestros niños, que pueda ser consecuencia de algún resfrío o de alguna enfermedad que probablemente no se ha podido controlar en ese niño, ¿no? El riesgo establecido, habíamos hablado del factor de riesgo biológico, ahora tenemos el factor de riesgo establecido. Es decir, el biológico es aquello con lo que se puede estar atentando o es aquello con lo que se ha atentado a nuestro pequeño, ¿no? Es decir, algo con lo que nuestro niño ha venido y el mismo organismo le ha causado. Por eso es biológico, ¿no? Y el riesgo establecido va a ser aquel riesgo con el que nuestro niño ya nace, ¿no? Algo que se ha presentado ya desde el momento en el cual ha habido lo que es la gestación
la concepción y en el tiempo de la gestación se ha ido desarrollando, ¿no? Y estos factores pueden ser por el tema del desarrollo, de que no se haya dado un desarrollo normal en nuestro niño, ¿no? O que en las etapas en las cuales se debería de haber trabajado lo que es el cuidado en la madre, probablemente no se ha dado ese cuidado, ¿no? Entonces se establece, ¿no? Algún tipo de patología en ese niño, ¿no? Y dentro de lo que es el riesgo establecido vamos a tener lo que es la hidrocefalia, la microcefalia, las anormalidades cromosómicas, las anormalidades musculoesqueléticas, los nacimientos múltiples, las miopatías congénitas y las distrofias miotónicas, errores innatos del metabolismo, las lesiones del plexo braquial o la infección por HIV, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Si hablamos del sistema nervioso central, vamos a decir que este se va a ir desarrollando a medida que pasan los días, ¿no? Los días, las semanas y los meses en el desarrollo de lo que es ese feto, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Nosotros de conocimiento por teoría sabemos que el sistema nervioso central, su formación se va a dar hacia el tercer mes de gestación, ¿verdad? Es decir, que para el tercer mes, nuestro pequeño tiene que estar ya bien formadito, ¿no? Su sistema nervioso central. ¿Qué es lo que pasa con nuestros niños? O bueno, en nuestra cultura, la mamá al tercer mes recién se da de cuenta de que está embarazada. Pero si tú lees, ¿qué nos dice la teoría? ¿Hasta qué edad se va a desarrollar el sistema nervioso central del niño? ¿O cuándo inicia? Perdón, no es el tercer mes, es la tercera semana de gestación, ¿verdad? Es decir, que en el primer mes ya de gestación, nuestro niño ya tiene que tener conformado su sistema nervioso central. Pero ¿qué pasa? La mamá al tercer mes de gestación recién se entera que está embarazada. ¿Y qué pasa en nuestra cultura? ¿No? Muchas veces, como la mamá no se da de cuenta que está embarazada, ¿qué es lo que hace? Consume bebidas alcohólicas, probablemente ha tomado la famosa píldora del día después, probablemente ha seguido teniendo relaciones coitales, probablemente ha estado medicada con algún tipo de antibiótico, etcétera, etcétera. Probablemente está haciendo una dieta estricta porque se ve gorda, ¿no? Muchas veces los papás, ¿no? En este caso la pareja, ¿no? No planifica un embarazo, ¿verdad? Entonces, lo último en lo que van a pensar es de que ese pequeño o esa pequeña que ha sido concebido o concebida pueda presentar alguna hidrocefalia, una microcefalia o alguna anormalidad cromosómica. Menos van a pensar que se pueda presentar un trastorno neuromotor. Por ende, ¿qué es lo que se hace? Se sigue una vida normal. De pronto, al mes, existe la ausencia de lo que es la menstruación, la mamá o la mujer se empieza a preocupar, de pronto es donde recién va a empezar a hacer sus cálculos y empieza a sospechar que estaba embarazada. Pero, ¿qué es lo que pasa? Como recién